se nos pide resolver la ecuación dada, que se considera en forma cuadrática. Pero observe cómo esto no es una ecuación cuadrática porque es de grado 4, no de grado 2. La clave para entender por qué esto está en forma cuadrática es enfocarse en el mediano plazo. Observe cómo el término medio tiene un factor de x al cuadrado. Y si elevamos al cuadrado x al cuadrado o al segundo, obtenemos el primer término de x al cuarto, lo que significa que podríamos reescribir la ecuación como el cuadrado de x al cuadrado menos 20 veces x al cuadrado más 64 es igual a 0. En este punto, introduciremos una nueva variable para que podamos escribir la ecuación como una ecuación cuadrática. Ahora dejaremos que la variable u sea igual a x al cuadrado y luego realicemos una sustitución. Entonces, si dejamos que u sea igual a x al cuadrado, observe cómo ahora podemos escribir el primer término como solo al cuadrado menos esto sería solo ser 20u y luego tenemos más 64 es igual a 0. Entonces, al realizar esta sustitución, pudimos escribir la ecuación dada como una ecuación cuadrática, razón por la cual la ecuación original se considera en forma cuadrática. Y ahora factorizaremos esto en términos de usted. El lado izquierdo se factorizará en dos factores binomiales. El primer término es u cuadrado, que es igual a u multiplicado por u. Entonces tenemos u en la primera posición de ambos binomios. Los segundos términos de los factores binomiales serán los factores del 64 positivo que se suman al 20 negativo porque la suma es negativa. Debemos usar factores negativos del 64 positivo. Observe que negativo 16 veces negativo 4 es igual a positivo 64. Y negativo 16 más negativo 4 es igual a negativo 20. Los dos factores que necesitamos son 16 negativos y 4 negativos, lo que significa que un factor binomial es su menos 16 y el otro es su menos 4. Ahora que lo hemos factorizado en términos de u, realizamos otra sustitución y sustituimos x al cuadrado por u. Si sustituimos x al cuadrado por u, el primer factor se convierte en x al cuadrado menos 16, y el segundo factor se convierte en x al cuadrado menos 4. Esta es la forma factorizada de la ecuación original en términos de x y ahora porque este producto es igual a 0, el primer factor de x al cuadrado menos 16 debe ser igual a 0 o el segundo factor de x al cuadrado menos 4 debe ser igual a 0. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para x. Para resolver aquí, podríamos factorizar nuevamente, pero aislemos la x al cuadrado y la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Si tuviéramos 16 en ambos lados, tenemos x al cuadrado igual a 16 y ahora raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, pero para asegurarnos de obtener ambas soluciones, incluimos un más o un menos a la derecha. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Entonces tenemos x igual a más o menos, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Aquí tenemos x igual a más o menos 4. Para esta ecuación agregamos 4 a ambos lados, dándonos x al cuadrado igual a 4, y ahora raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación con un más o menos a la derecha. Simplificando tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de 4 es 2. Tenemos 4 posibles soluciones a la ecuación original, x es igual a 4 positivo, 4 negativo, positivo 2 o negativo 2. Para verificar que los 4 valores son soluciones, debemos sustituir estos valores nuevamente en la ecuación original para asegurarnos de que satisfagan la ecuación. Y para ahorrar tiempo, ya he hecho esto. Aquí está la comprobación de x es igual a 4. Observe cómo obtenemos 0 es igual a 0, lo cual es cierto. Aquí está la comprobación de x es igual a 4 negativos, lo cual es cierto. Aquí está la comprobación de x es igual a 2, lo cual es cierto. Y aquí está la comprobación de x es igual a 2 negativos, que también es cierto. Y por lo tanto, esta ecuación tiene 4 soluciones. De nuevo, x es igual a más o menos 4, o x es igual a más o menos 2. Espero que hayas encontrado esto útil.